Muy bien, aquí vamos de nuevo, mis queridas estudiantes. Seguimos hablando de nuestra química orgánica, pero no olvidemos que así estemos enfocados en nuestra química orgánica, estamos hablando de la química de la vida que no diferencia una de otra. Un proceso orgánico se puede derivar de uno inorgánico y viceversa, y de igual manera los dos pueden ocurrir de manera sincrónica. Hoy vamos a hablar de lo que son algunas reacciones de química orgánica básica. Esas reacciones químicas orgánicas, pues decimos que están presentes para que se constituyan nuevas moléculas, y esas nuevas moléculas van a ser parte de las diferentes sustancias que empleamos en nuestra cotidianidad. Nos dicen que hay varios tipos. Las básicas son adición, eliminación, sustitución y reacciones redox, o sea, oxidación y reducción. ¿Dónde están presentes? Pues aquí y en muchas otras partes. Esta mañana, cuando se levantó, antes de estar sentada frente a su computador, ¿cuántos de estos productos empleó? ¿Y cuántos otros de los que no están aquí empleó? ¿Qué tipo de alimentos consumió? Antes de que se estuvieran esos alimentos para usted consumirlos, ¿qué otras reacciones estuvieron presentes? Entonces, mientras usted hace memoria, nos devolvemos por allá a primaria. En primaria, entonces, en alguna feria de la ciencia, teníamos el gran experimento de combinar vinagre con bicarbonato. Y entonces lo echábamos en una botellita, le poníamos una bomba, un globo inflable, y ese globo se inflaba. ¿Por qué ocurría eso? En ese entonces no nos interesaba, simplemente se veía bonito. Ahora que hemos crecido, entonces debemos mirar qué es lo que ocurre ahí realmente, y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Ácido acético, ya hemos hablado de compuestos orgánicos ácidos. Haga memoria cuál es el grupo funcional de esos ácidos. Entonces, ese ácido acético reaccionaba con el bicarbonato de sodio, inorgánico, orgánico, inorgánico. Debemos tener mucha claridad en nuestros conceptos previos. Y por acá obteníamos una sustancia que se llama acetato de sodio, teníamos agua y obteníamos dióxido de carbono, y en el fondo pues quedaba el precipitado de esta sal. Dicho de otra manera, aquí tenemos qué tipo de fórmula será esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, qué tipo de fórmula será, y por qué esta no la tenemos de esa manera. Conceptos previos. Entonces tenemos acá la misma reacción. Acá nos dicen que tenemos dos compuestos inorgánicos, tenemos agua y tenemos dióxido de carbono. Esta flechita quiere decir que ese dióxido de carbono se puede evaporar, y si tenemos agua que también se puede evaporar en forma gaseosa, pueden reaccionar estos dos y nos pueden producir un ácido. ¿Cómo se llamará este ácido? Compuesto inorgánico. ¿Y por qué decimos que es ácido? ¿Cuál es el grupo funcional de este ácido? Aquí estamos con nuestros compuestos orgánicos. También en algún experimento hablábamos de la reacción que se presenta cuando a la leche le introducimos unos microorganismos, y entonces obtenemos el yogur. Aquí hablamos de una reacción bioquímica. Intervienen unos organismos biológicos para obtener una nueva sustancia. La clásica
reacción de la fotosíntesis de la cual hemos hablado. Están presentes unos reactivos. Tenemos unos agentes que contribuyen a que ocurra esa reacción, catalizadores, y vamos a obtener unos productos. Esas nuevas moléculas de las cuales hablábamos anteriormente, que nos van a plantear nuevas sustancias. Aquí tenemos el planteamiento de nuestra ecuación química. No olviden que en una reacción química la cantidad de materia que está presente en los reactivos debe ser igual a la cantidad de materia que está presente en los productos. Debe ocurrir una transformación. Si acá en los productos tenemos los mismos reactivos sin que haya ningún cambio, ese sería un fenómeno físico o un fenómeno químico. Ya lo mencionábamos, está el sol, el agua, unos nutrientes, importantísimo el dióxido de carbono. ¿Por qué es importante sembrar árboles y árboles y árboles? Esa misma reacción de fotosíntesis tiene una fase lumínica y una fase oscura. Les invito a que consulten con respecto a esas dos fases por las cuales pasan las plantas en ese proceso de la fotosíntesis. Otros tipos de reacciones, tanto orgánicas como inorgánicas. Aquí en la combustión, ¿qué pasará en la combustión? Oxidación, fermentación, que es tan importante. Combustión, entonces tenemos unos reactivos. Esto no es una molécula, es una mezcla de moléculas. Entonces está presente el calor y vamos a obtener por acá tenemos el oxígeno indispensable para que ocurra todo este proceso que obtenemos. La energía en forma de calor, tenemos dióxido de carbono y al final obtenemos como producto algunas cenizas. Combustión, hablábamos de fotosíntesis, ahora hablamos de combustión, indispensable para que continúe la vida en el planeta. Ya entonces estamos hablando de viajes a la estación espacial, hablamos de viajes a la Luna, hablamos de viajes a Marte. ¿Qué reacciones serían importantes ahí? Oxidación, fermentación. Entonces hablamos ya retomando nuestra química orgánica, hablamos de unas reacciones básicas: adición, eliminación, sustitución, transposición o reordenamiento y oxidaciones redox. En las reacciones de adición, a partir de unos compuestos simples obtenemos unos más complejos. ¿Cómo llamamos este compuesto? ¿Cómo llamamos este? ¿Cómo llamamos este? Ya un desafío indirecto. Lo mismo aquí que hablamos de eliminación. Miremos acá qué se eliminó dentro de esta molécula. Mire que tenemos un compuesto, un elemento halógeno. Mire cómo la tenemos acá en los reactivos, aquí en el producto. Entonces tenemos tres tipos de moléculas y miren que fue eliminado este halógeno de esta molécula. ¿Y qué ocurrió aquí? Nombres, por favor, de los compuestos que intervienen ahí. Sustitución o desplazamiento. Entonces nos dice que son liberados algunos átomos. Aquí tenemos nuestro benceno, este hidrógeno no está hace parte de este benceno, pero lo ubicamos para demostrar que este hidrógeno es desplazado por este bromo.
doble desplazamiento. Aquí tenemos una molécula de bromo diatómica, entonces miremos las sustancias que se nos forman. Desafío implícito, nomenclatura. Transposición o reordenamiento, se reorganizan los átomos dentro de una molécula. Aquí tenemos un hidrocarburo cíclico. Tenemos este grupo hidroxilo, ¿qué función química será? Entonces, aquí tenemos una sustancia que ayuda a que ocurra esa reacción química. Así como en la fotosíntesis el sol ayuda, la clorofila ayuda a que obtengamos unas nuevas sustancias. Aquí este hidrogenión va a ayudar a que ocurra este reordenamiento de la molécula. Oxidación, nos dicen que es el aumento del contenido de oxígeno o disminución del contenido de hidrógeno. Entonces miremos esta molécula, bueno, ahí me dejé el nombre. Bueno, esta molécula reacciona con este óxido de cromo y aquí entonces vamos a obtener un ácido. Entonces, como ya tenemos aquí que es un ácido, pues hago el llamado a que retomen los grupos funcionales de los ácidos. Entonces se aumentó la cantidad de oxígeno, por eso ocurrió la oxidación. Reducción, aumento del contenido de hidrógeno. Tenemos aquí un tipo de fórmula. ¿Qué tipo de fórmula es esta? Aquí se supone que va un átomo de carbono. ¿Cuántos hidrógenos podrá tener este átomo de carbono? Conceptos previos. Reacciona con el hidrógeno. Aquí tenemos nuestro catalizador. Esa va para el glosario. Y entonces aquí obtenemos una molécula completamente diferente. ¿Cómo se llamará? ¿Cuál será la función química de esa molécula? Vamos al desafío 14. Es completar las reacciones que vamos a plantear. A continuación, vamos a determinar nombre de reactivos y productos y además vamos a plantear un isómero para el producto. Aquí tenemos estas reacciones, completarlas de acuerdo a lo que acabamos de ver. Desafío 14, el desafío 15. Lo de siempre, consultas complementarias, no se queden únicamente con lo que está presente en este video, continuar engrosando ese glosario de términos y reforzar conceptos previos que se dieron cuenta que aquí mencionamos algunos de esos conceptos previos. Y como siempre, seguir siendo felices. Para ser felices debemos hacer las cosas a tiempo. Decía Siddhartha Gautama, sufrimos por un bien que no hacemos. Entonces, hagámonos un bien. Hagamos las cosas a tiempo, frente a dudas, consultas entre ustedes, en otras fuentes y llamar al profesor, escribirle al profesor, ya saben nuestra línea de contacto. Se cuidan mucho y como siempre abracen a su familia que es la mayor fortaleza. Que esté muy bien.